Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Hola, ¿cómo te va? Espero que te encuentres bien. Es una alegría para mí poder compartir estos breves momentos juntos alrededor de la Palabra de Dios. Mi nombre es Esteban Monchau y soy misionero de Palabra de Vida en Argentina. El pasaje del día de hoy se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículos 12 al 22. Te voy a pedir que me acompañes con la lectura de estos 11 versículos y luego podamos ver algunas cosas prácticas que espero que puedan ser de bendición para tu vida. Vamos a comenzar entonces con la lectura en el versículo 12. Dice así: Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: Si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado El Enlosado, y en hebreo Gabata. Era la preparación de la Pascua, y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: He aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron: ¡Fuera, fuera, crucifícale! Pilato les dijo: ¿A vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: No tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Versículo 17. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: No escribas Rey de los Judíos, sino que él dijo: Soy Rey de los Judíos. Respondió Pilato: Lo que he escrito, he escrito. En este pasaje vemos los últimos eventos antes de la crucifixión de Jesús. Si tuviéramos que hacer un pequeño bosquejo para recordarlo mejor, tal vez podría ser algo así. En primer lugar, el dilema de Pilato. En segundo, la decisión del pueblo. Y en tercer lugar, la disconformidad de los principales sacerdotes. Vamos a ver algunas lecciones comenzando con Pilato y su dilema. Por un lado estaba su deseo de cumplir con su tarea de gobernar en paz, y por el otro alguna medida de justicia y de verdad. Podemos decir también que su dilema era la batalla entre su conciencia, es decir, buscar hacer lo correcto, porque ya había dicho anteriormente que no hallaba culpa en él, o agradar a la multitud. También una de las razones, para querer soltarlo, la podemos ver en el versículo 8 cuando dice que él tuvo miedo, o tuvo más miedo. Es decir, que tampoco necesariamente lo hacía por compasión. El problema creció cuando la multitud comenzó a acusar a Pilato de ser un traidor al César, lo vemos ahí en el versículo 12. Él sabía perfectamente que si esta información de que él había soltado un hombre que podía ser una amenaza para las autoridades romanas, le llegaba al César, inclusive su propia vida podría correr peligro. Es decir, si él tenía que elegir entre su lealtad a Roma o proteger a un judío rechazado, no hay ninguna duda de que hacia dónde iba a ir su decisión. Aún sabiendo lo correcto, él buscó cuidarse a sí mismo y ser popular y agradar a la multitud. Ahora Pilato, en una astuta movida, cambia ese eje e intenta delegar responsabilidades y le dice al pueblo en el versículo 14: He aquí vuestro rey. Y ahí llegamos al segundo punto, la decisión del pueblo. Pilato los pone en una posición incómoda, porque ninguna de las dos opciones al pueblo le convenía. Primero podrían negar que él era su rey y de esa forma ser inocente de todos los cargos y debía ser liberado, pero habían conspirado mucho tiempo para matarlo. O directamente aceptaban que Jesús es el rey de los judíos, algo que no podía pasar por su ceguera espiritual y por el odio que le tenían a Jesús. Así que Pilato llega al último intento de traer paz, que se calmen las aguas por medio de soltarlo, y les vuelve a preguntar en el versículo 15: ¿A vuestro rey he de crucificar? Y ahí llega la sorprendente declaración del pueblo. Ellos dijeron: no tenemos más rey que César.
Paradójicamente, desde el punto de vista judío, esto era blasfemia, ya que solo Dios es su rey. Aún más, sabiendo que el César se autoproclamaba Dios y exigía adoración. Con esta decisión el pueblo estaba cometiendo el mismo crimen del cual estaba acusando injustamente a Jesús, porque Él sí es Dios, en Él no hubo blasfemia. Por segunda vez en este juicio se culpaba al inocente y se le daba la absolución al culpable. Primero Barrabás y después el pueblo, quienes fueron los verdaderos blasfemos. Pilato se lava las manos, como podemos ver en el relato de Mateo 27, y entrega a Jesús para ser crucificado, como vemos ahí versículos 17, versículos 18. Ahora llegamos al final y vemos ahí el tercer punto que habla de la disconformidad de los principales sacerdotes. Ellos querían que cambie ese título que habían puesto, porque en él podemos ver el intento de burla de Pilato a Jesús, pero también a los líderes religiosos que exigieron su crucifixión. Básicamente, él estaba diciendo, esto es lo que les pasa a los reyes que no se inclinan ante el César. Y se aseguró que muchos de los que pasaban por ahí entiendan esa inscripción, ya que estaba en 3 idiomas distintos. Ahora, la parte que Pilato no sabía de todo esto es que esto formaba parte del plan soberano de Dios, porque Jesús no es solamente el rey de los judíos, Él es el rey de reyes, como podemos ver en 1 Timoteo 6, 13 al 16. Ahora, brevemente para terminar, ¿cuáles son las lecciones que podemos sacar para nosotros hoy? Porque es muy fácil caerle a Pilato, es muy fácil caerle al pueblo. Ahora, en primer lugar, cuando hablamos de Pilato, ¿no hacemos lo mismo nosotros muchas veces? Cedemos ante las presiones de nuestros amigos, nuestros compañeros, hacemos cosas que nuestra conciencia nos dicen que están mal. Buscamos nuestra propia conveniencia, tal vez lo hacemos por popularidad, y ponemos esas cosas por sobre hacer lo correcto. También hacemos a veces como el pueblo, que nos ponemos a nosotros mismos, nuestros deseos, nuestros ídolos, en el lugar que no corresponde y no permitimos que Cristo ocupe el trono de nuestras vidas. Por último, dijimos la disconformidad de los principales sacerdotes. La lección para nosotros hoy es: nunca vamos a encontrar verdadera satisfacción haciendo lo incorrecto. Por el contrario, solo vamos a experimentar descontento, disconformismo y vergüenza. Espero que puedas meditar en estas cosas en este día y que puedan ser de bendición para tu vida como lo fue para la mía al estudiar y preparar este tiempo juntos. Dios te bendiga. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.